Hola queridos oyentes de Radio Sefarad, estamos una semana más con Masa Gabriel y su revista de Medio Oriente. Hola Masa, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, ¿qué tal todo por Madrid? Ola de calor terrible, ¿no? Ola de calor, estamos aquí pues bastante apretados con este calor, pero bueno, con ganas de seguir hablando sobre periodismo y eso no nos quita las ganas. Así que bueno, la semana pasada estábamos viendo un poco cómo trabajáis allí desde la revista de Medio Oriente, cuáles son las pautas que utilizáis para analizar las noticias y lo dejamos en el aire el tema de los blogs, que vimos como la personalización, ¿no?, un poco de ciertos medios, de ciertos periodistas que utilizan su capacidad de escribir en medios para dar una opinión más personal. Fuimos enfocándonos y fuimos dirigiéndonos un poco al tema de los blogs, y es sobre esto sobre lo que nos vas a hablar en el día de hoy, ¿verdad? Sí, un poco por encima, porque obviamente hay tantísimos blogs que uno no da abasto, no daríamos abasto para analizarlos todos, y hay algunos que son muy interesantes y hay otros que no lo son tanto. Básicamente lo que comentábamos la semana pasada es cómo en un momento en que los medios de información están sufriendo una revolución y yo no tengo muy claro para dónde van, lo cierto es que hay momentos en los que cuando uno lee una información en un medio serio, le da la impresión de estar leyendo un blog. ¿Y por qué decía un blog? Porque hay un punto de personalización del periodista que prácticamente permite que su opinión respecto en el caso que nos ocupa suele ser el conflicto entre los palestinos e Israel, pero en cualquier otro caso tú lo ves, tú lo lees y te das cuenta que hay un exceso de personalización en todo lo que es la manera de informar. Por ejemplo, cuando te están hablamos de Gaza, pongamos, te van a hablar del caso específico, te van a hablar de el testigo que está ahí, el periodista es testigo, está ahí, entrevista a gente que cuenta su testimonio y te ofrecen un periodismo de testimonios, un periodismo que está trayendo la persona que está poniendo el micrófono ahí, pero no hay un análisis que vaya más allá de lo inmediato, no hay una reflexión y sobre todo no hay una contextualización mayor. Y esto es lo que comentábamos, que en alguna medida a veces casi uno está leyendo más un blog que una página informativa. Y en cierto modo hay blogs que tienen un gran nivel. Y el tema del blog, el blog no deja de ser un diario de una persona que considera que tiene algo que decir. Y hay gente que sí tiene cosas que decir y hay gente que no. Si te fijas, en la mayoría de los periódicos, los periodistas tienen sus blogs personales, además de lo que escriben en el periódico, escriben su visión personal al lado. Que ahí es donde te digo que a veces da la sensación de que tanto leer el blog del periodista X como leer la información del periodista X es lo mismo, porque no hacen una separación entre la labor de informar y la labor de contar su visión. Y este es, a mi modo de ver, uno de los mayores desafíos a los que se está enfrentando el periodismo moderno, porque ¿cómo compites con blogs que a lo mejor están mucho más dedicados a algo específico? Pues, insisto, lo que nos ocupa es Israel. Entonces, tienes gente que tú tienes que saber, ahí el caso es que encuentras a alguien que tiene una visión más o menos parecida a ti o un acercamiento más o menos parecido a ti, y en función de eso puedes elegir cuál de los blogs te interesa más o menos. Por eso, por ejemplo, a mí hay blogs que yo sigo porque me interesa específicamente, sobre todo porque son blogs que tienen información verificada, que curiosamente no está tan relacionado específicamente con el conflicto en sí, pero sí con aquello que lo envuelve. Hablábamos antes tú y yo, antes de entrar a grabar, de cuáles son los blogs que seguimos, cuáles son los que comentabas, de alguien que colabora de vez en cuando en Radio Sefarad, que es Jesús Pérez Triana, que tiene el blog Guerras Postmodernas. Es altamente interesante, ya no tanto por la cuestión opinativa, que en algunas ocasiones hay artículos que son más opinativos que otros, pero sobre todo por el rigor
con el que encara una situación nueva, una nueva fórmula de confrontación, que no es tan nueva al fin y al cabo, pero bueno, las guerras posmodernas, no estamos hablando ya de esas guerras tradicionales, estamos hablando de otras fórmulas de enfrentamiento, y todo ello implica mucho. Entonces, en este blog es muy interesante seguirlo. Luego sigo, hay ya específicamente Israel, desde Israel, pues tienes gente que a título personal de repente empieza a escribir algo. Estoy pensando, por ejemplo, en el primero a Sion, que es de David Diabo, que es un joven que llegó a Israel, hizo Aliyah y se puso a escribir su diario, que él se define como israelí, judío, sionista y gay, con lo cual ya te está planteando el tipo de mundo desde el que lo está planteando, del que se está planteando él la observación de la realidad. Luego tienes otros que están desde otra perspectiva, que son generalmente pues a lo mejor de periodistas muy, muy reconocidos. No sé, pienso por ejemplo en la periodista enviada para Irán, Ángeles Espinosa, que tiene su propio blog. Creo que se llama A Vueltas con el Golfo, creo que se llama. Yo en general suelo echar un ojo a todos, no los sigo con mucho detenimiento porque no deja de ser una labor, en muchas ocasiones, una pura labor personal, pero más o menos te da una idea de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y en las zonas desde donde están informando. Lo que no deja de ser también un gran problema, porque uno, ¿cómo sabe que la persona que está siguiendo está diciendo la verdad y no está ejerciendo una labor puramente subjetiva o de endoctrinamiento? Claro, porque cuando tenemos, digamos, ese respaldo, ¿no?, de un medio, que hablamos muchas veces, pues un gran medio, y ya solo el nombre, aunque después las informaciones puedan ser mejores o peores, siempre damos más credibilidad, ¿no?, cuando ese periodista está adscrito a tal o cual medio, porque ya tiene un peso en la opinión pública. ¿Cómo podemos valorar, cómo podemos certificar esa calidad en los blogs? Pues eso es difícil, ahí es donde uno tiene que hacer un gran esfuerzo y también volver a algo muy olvidado, que son los libros. Los libros de gente que lleva años escribiendo, que ha estudiado. Volvemos a lo de siempre, la única manera de tener una idea es confrontando las que uno ya tiene, informándose, leyendo, yendo aquí, yendo allá, y no limitándose en una sola línea. Hace poco en uno de estos cursos con los estudiantes nos preguntaban los estudiantes qué medio israelí habría que leer, y la persona que estaba al cargo de esta sección decía, mira, todos, todos, porque cuando estás hablando de medios, pues no sé, por un lado lee Haaretz, por otro lado lee el Yediot Ahronot, que son completamente diferentes. Algunos tienen más o menos credibilidad, algunos son más o menos rigurosos, pero en cualquier caso tienes ahí un gran abanico de información. Luego, por eso, labores como la que hacemos nosotros, que es estar encima y asegurarnos de que lo que se informa sea real, yo creo que es tan importante. Lo bueno es que con la democratización esta de los medios de comunicación, tú sigues también en Twitter, que esto es algo que todavía ni siquiera lo hemos mencionado, pero puedes seguir en Twitter no cadenas, iba a decir, cuentas personales de alguna gente que está ahí y que te puede contar. Yo seguí por Twitter el golpe de Estado turco a través de una periodista española que estaba en Turquía, y te ibas enterando de lo que estaba pasando. Es decir, el medio tradicional, que es el periódico, el diario, en el sentido periódico, debería seguir siendo un vector donde lo que se aporta es puramente informativo, porque ya hay otras cadenas y otras maneras de transmitir la opinión, como son los blogs que están, como son los tweets, que bueno, que no, ya lo hemos comentado alguna vez. Esto es
es la fiesta del narcisismo, los tweets. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, ahí es donde yo creo que el periódico y el periodista puede encontrar la diferencia. Una cosa es lo que opino, una cosa es lo que más o menos me gusta y otra cosa es el periodismo que tiene unas reglas. Claro, sin duda. Desde luego me quedo con eso que comentaba, sobre todo que les comentabais a los alumnos de qué medio leer, ¿no? En este caso la pregunta iba referida a Israel, digamos que la podemos extender a otros países, ¿no? O sea, al final un periodista o una persona que se inicia o que no se inicia igualmente ha de leer todo para crearse una opinión propia sobre lo que ese medio en concreto pues publica. Yo recuerdo, fíjate, cuando éramos adolescentes en el colegio, que leíamos unos medios, ¿no? Obviamente ya estás hablando de periódicos. Entonces leíamos un periódico, pongamos. Uh-huh. Y me acuerdo una vez una compañera que llegó y dijo que ella que se había puesto a leer otro que representaba completamente el espectro contrario. Y me acuerdo que para todos nosotros era como, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo te puedes ir a leer eso? Uh-huh. Y la compañera dijo, no, me interesa, ¿por qué me tengo que fiar solamente de uno de los lados? Claro. Y en su momento nos pareció indignante, pero te estoy hablando de gente que teníamos 16 años. Uh-huh. Yo quiero creer que los periodistas de hoy en día, los directivos de los medios de comunicación, no tienen 16 años o por lo menos no actúan como si tuvieran 16 años. El periodista tiene la obligación de transmitir una información e intentar en la medida de lo posible que esté lo menos contagiada por su punto de vista, que es algo muy difícil, evidentemente, pero que es lo que debe hacer como periodista. Y lo contrario, que escriba su libro de memorias, que escriba su blog, que tuitee, que ponga sus grandes artículos, sus grandes opiniones en Facebook, etcétera. Pero el medio periodístico, si quiere, y creo yo, si quiere seguir representando un verdadero pilar de la democracia, o sea, y aportar información, debe tener cuidado y no permitir que los egos periodísticos se coman el material de trabajo. Bueno, pues sin duda esperamos que eso sea así y este desafío del que hablábamos al principio se cumpla y los medios no se conviertan en eso. Recordamos, si te parece, Masa, estos blogs de los que hemos hablado de Jesús Pérez Triana, guerrasposmodernas.com, hemos hablado también de Ángeles Espinosa, A Vueltas con el Golfo. Y luego hemos hablado también de David Diago, que no recuerdo el nombre en concreto, no sé si lo hemos mencionado. El primero a Sion, pero estos son algunos blogs que te menciono porque he estado a lo mejor leyéndolos recientemente, pero hay más. Sin duda, hay infinidad de ellos, pero bueno, por hacer un resumen y si nuestros oyentes de Radio Sefarad quieren echar un vistazo a estos tres que nos has propuesto como ejemplo, pues bienvenido sea. Bueno, son distintos. Uno es un chico viviendo en Israel, el otro es algo sobre guerras posmodernas, una visión mucho más geoestratégica, si quieres, y el de Ángeles Espinosa es una corresponsal en una zona de la que nos llegan informaciones a veces un tanto extrañas. No soy especialmente, es decir, hay más blogs, hay más lecturas, pero si quieres una simple recomendación y es la prueba del mapa. Hay un mapa que circula en Internet, digo con respecto a Israel y los palestinos, hay un mapa donde te enseñan como en 4 estadios cómo los israelíes han ido comiendo el territorio que supuestamente era de los palestinos. Cualquier blog que tenga este mapa, cualquier página supuestamente científica o de profesores o de lo que sea que utilice ese mapa, es una página de la que uno no se puede fiar, porque ese mapa es un mapa que está completamente manipulado, es completamente equivocado, utiliza comparativas que no están en la misma, dan a entender que había un Estado cuando no existía el Estado. Ese mapa tiene muchísimos, es un mapa propagandístico y que básicamente, lo hablábamos el otro día con unos compañeros, es como la prueba del mapa. O sea, si tú ves que alguien tiene ese mapa, ya sabes que es alguien de cuyo a rigor no te puedes fiar. Muy bien, Masa, pues gracias una semana más por esta conexión
Y recordamos a nuestros oyentes de Radio Sefarad que tanto esta como otros programas con la revista de Medio Oriente pueden encontrarlo tanto en nuestra página web radiosefarad.com como en la de Revista de Medio Oriente, cuya dirección es revistamo.org. Muchas gracias, Masa. Un saludo desde Radio Sefarad. Muchas gracias a vosotros.